Entonces vamos a ver lo que es sistema difuso, ¿ya? Es decir, la aplicación principal de esto es cuando algo, o bueno, un sistema entendido como algo que, elementos que se interrelacionan, ¿no? Entonces, cuando tengamos algo que queremos, un sistema que queremos controlar, que se conoce como control. Si vamos a ver desde el punto de vista difuso, se llama control difuso, ¿no? Entonces, la principal aplicación es esto de aquí, ¿ya? Am, entonces, por ejemplo, decíamos, no, bueno, el sistema difuso se puede entender, ¿no? Como, como variables o datos que van a entrar, que le podemos conocer como datos de entrada, y acá datos de salida, ¿no? Y acá está en sí los elementos del sistema, ¿no? En todo caso es del sistema de control, o las cosas que se van a hacer, ¿ya? Entonces, un ejemplo aquí, entonces un ejemplo podemos mencionar, por ejemplo, un sistema, a ver, aquí, sistema que controle, por ejemplo, ¿no? La velocidad de un ventilador, tal vez en ciertos casos, o un sistema que controle el apagado, el prendido de energía eléctrica en una casa, es decir, se puede trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que mencionábamos, un sistema, ¿no? Queremos hacer un sistema que controle, ¿no? La velocidad la velocidad de un ventilador, ¿no? Entonces, eso más o menos podemos esquematizar de esta forma, ¿no? Ah, entonces, la entrada, ¿qué van a hacer? Aquí la entrada va a ser, por ejemplo, uno sencillo podría ser la temperatura del ambiente, ¿no? Es decir, podemos tener un pequeño sensor que nos captura la temperatura del ambiente, ¿no? Y acá está el sistema de control, ¿no? Con sistema de control del ventilador, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar la velocidad, ¿no? La velocidad, todo casi interno ya, ¿no? La velocidad adecuada, ¿no? O la velocidad necesaria del ventilador para conseguir una temperatura ideal, ¿no? ¿No? En la casa, ¿sí? Entonces, entonces el sistema que va a hacer, el sistema lo que va a hacer, el sistema resulte que regule la velocidad del ventilador, ¿no? Entonces, de eso podríamos diseñar a través de lógica difusa, ¿no? Entonces, ¿dónde está el detalle aquí? ¿Dónde interviene la lógica difusa? Aquí, justo es aquí, ¿no? Entonces ya datos de entrada. Entonces, para nosotros en sí, estos de acá, datos de entrada van a ser lo que es variable lingüística, ¿no? Pero ¿cuál es la característica que debe tener este dato de entrada para poder utilizar lógica difusa? Obviamente, tener que podría ser representada a través de variable lingüística, ¿no? Por ejemplo, de temperatura, ¿por qué podríamos representar a través de variable difusa? Porque temperatura podemos manejarlo alto, bajo, ¿no? Alto, bajo, muy alto, ¿no? Entonces, con esos términos, entonces este sistema podría ser diseñado, ¿no? A través de utilizando lo que es la lógica difusa, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco vamos a llegar a trabajar en la última parte de este capítulo, ¿no? Pero antes de eso, obviamente hay que repasar algunos conceptos, ¿no? Que uno que es, por ejemplo, lo que acabo de ya mencionar, ¿no? Uno que hay que repasar es lo que es la variable lingüística.
¿no? Entonces, lo que hay que recordar, repasar es lo que es, qué es una variable lingüística, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable lingüística? Entonces, una variable lingüística son variables, ¿no? Valga la redundancia, son variables que tienen como valor palabras, ¿no? Palabras. Entonces, estas palabras podrían estar en lenguaje natural, ¿no? O hay que diseñarnos nuestro propio lenguaje que se llama, puede ser lenguaje artificial, ¿no? Entonces de ahí, de estos lenguajes hay que sacar palabras para dar valores a la variable lingüística, ¿no? Entonces recordar también aquí esas, perdón, entonces, pero esas palabras ¿con qué van a estar caracterizados? Estos van a estar caracterizados con conjuntos difusos, ¿no? Conjuntos difusos. Entonces, a ver, por ejemplo, podemos ver aquí un ejemplo de una variable lingüística, ¿no? Aquí, por ejemplo, una variable lingüística podría ser, por ejemplo, la edad, ¿no? Una variable lingüística, edad, ¿no? Y hay que ver cuál es el rango o cuál es el dominio de donde vamos a estudiar de esta edad. Y eso se conoce como, ¿no? El universo discurso, que podríamos representarlo, ¿no? El universo discurso de cero, por ejemplo, a la máxima edad, podría ser, por ejemplo, de 100 años de edad, ¿no? Podríamos hacer un estudio considerando ese universo discurso, ¿no? Entonces, en este universo discurso, hay que hacer particiones, ¿no? Hay que hacer particiones. Y esas particiones, lo que le vamos a llamar, va a estar considerada por los conjuntos de hijos, las palabras. ¿Qué valores podría tomar esta variable edad? Entonces, este sería, edad sería variable lingüística. Pero ¿qué valores podría tomar esa edad? Entonces, esos valores podrían ser, por ejemplo, muy joven, ¿no? A ver, a veces se acostumbra así y utilizar variables, palabras iniciales de las que estamos considerando para no extender, ¿no? Por ejemplo, muy joven, por ejemplo, podría ser joven, ¿no? Podría ser adulto, podría ser viejo o muy viejo. Por ejemplo, podríamos considerar esas palabras que van a ser los valores que va a tomar la edad, ¿no? ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que variable lingüística en forma compacta, ¿no? En forma compacta se puede representar con los siguientes, que un X minúscula que va a representar el nombre, un X mayúscula que va a representar el universo, ¿no? Y un G o un T primero, un T habíamos puesto, un T que va a representar los términos, los valores que va a tomar la variable lingüística y un M que va a ser la interpretación de cada uno de los términos, ¿no? Entonces, en este nuestro ejemplo, este sería decir el nombre, edad de la variable, este sería el universo, que sería el X, ¿no? Y este sería los términos, los valores que toman, ¿no? El conjunto T, ¿no? Entonces, el otro faltaría el M ¿qué es? ¿Cuál es la interpretación de estos términos? Eso es dar las funciones de pertenencia, ¿no? Entonces esto lo podemos representar. Entonces podemos aquí notar las edades, por ejemplo aquí 10, a ver, aquí podría estar por ejemplo 10, K20, 90 y 100 aquí, ¿no? Todo el universo, ¿no? Entonces, en este universo lo que hay que hacer es la interpretación de estos términos, que van a ser en sí realmente los conjuntos difusos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el muy joven, ¿no?
El muy joven podría estar desde 5 hasta, por ejemplo, a ver, podría ser, ¿no? Aquí, hasta el 5 aquí estamos seguros que es joven ahí. Podríamos así, hablar en estos términos. Desde el 5 podría ser hasta 30, ya deja un poco disminuido de ser muy joven, ¿no? Entonces, entonces sería muy joven, ¿no? El otro joven podría estar desde justo del 5 aquí hasta 30, ¿no? Aumenta el grado que sea joven, pero a partir de 30 podríamos ser hasta 50, ya disminuye de ser joven. Este sería joven. Entonces, esta interpretación, repito, hacemos en base a nuestra aplicación o al experto que nos va a indicar, ¿no? Entonces, ¿qué más? El adulto podría estar desde 30 a 50. Es decir, cuando él tiene 50, ya es adulto, estamos seguros que es adulto, y hasta 70 va disminuyendo a ser adulto, ¿no? Entonces, este sería el adulto, el A. Siguiente sería puede ser para viejo, de 50 hasta 70, y cuando aumenta, ¿no? Que sea viejo, pero de 70 a 90 va disminuyendo ya a ser viejo. ¿Por qué? Porque a partir de 70 hasta 90 va a ser aumentado, ya es muy viejo, ¿no? Y de a partir de 90 ya estamos pondrá que seguro que es muy viejo. Entonces aquí, pues podría ser aquí, este es viejo, este muy viejo, ¿no? Entonces, de esa forma, pues podemos en sí representar lo que es variable lingüística, ¿no? Otra cosa que hay que recordar, ¿no? Otra cosa que hay que recordar para utilizar en nuestro sistema son lo que son las proposiciones, ¿no? Lo que son las proposiciones, obviamente las proposiciones difusas, ¿no? Que en sí, ¿qué son proposiciones? ¿Cómo podríamos resumir? Eso, las proposiciones son los que asocian o los que le dan valor a las variables lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, Juan es alto o la temperatura es baja, ¿no? Es decir, damos esa asociación, ¿no? Um, por ejemplo, podemos estar hablando, por ejemplo, aquí, ¿no? Un ejemplo acá. Un ejemplo, por ejemplo, estuvimos hablando de la variable lingüística acá, ¿no? Por ejemplo, acá voy a aquí, variable lingüística que podría ser, por ejemplo, estemos hablando, por ejemplo, velocidad del auto, por ejemplo, ¿no? O variable velocidad nada más, ¿no? Tal vez hay que especificar velocidad del auto para referirnos que estamos hablando del auto, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, ¿no? Ah, que podrían hacer el lento, ¿no? Velocidad podría ser medio o podría ser rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la proposición aquí? Por ejemplo, ¿no? X es, ¿no? Cierta velocidad es lento. O podría ser que X es medio, ¿no? O X es rápido, ¿no? Entonces, obviamente estos X representan a la variable lingüística velocidad, ¿no? Entonces, de esta forma podemos representar. Entonces, ¿qué son estos de acá? Estos son proposiciones difusas, ¿no? Son proposiciones difusas.
Y este es una proporción difusa simple, ¿no? O atómica, ¿no? Pero hay otras proporciones que tenemos, por ejemplo, proporciones compuestas. Y eso están ya juntadas por unos conectivos uh, difusos, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos agregar, por ejemplo, podría ser que X o la, ¿no? O la temperatura es, o la velocidad, ¿no? Estamos hablando de velocidad. La temperatura, la velocidad es lento, X es lento, ¿no? O I, podría ser I, ¿no? Y, y podría ser I aquí, eh, X, la velocidad no es, no es, podría ser no es mediano, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos una proposición difusa compuesta. Esta es una proposición difusa atómica. Esto ya sería una proposición difusa compuesta, ¿no? Compuesta. Entonces, eh, lo que hay que tener presente es lo siguiente. A veces, las proposiciones a veces, acá una observación, ¿no? Es decir, a veces, principalmente en las aplicaciones, a ver, las proposiciones, principalmente las compuestas, no necesariamente van a referirse al mismo variable lingüística, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, temperatura y velocidad, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, si tengo por ejemplo, primera variable lingüística, que podría ser, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Podría yo tener otra variable lingüística, podría estar hablando de, por ejemplo, de velocidad, ¿no? Entonces, en sí las proposiciones, en sí en la aplicación van a ser de esta forma, ¿no? Que la temperatura, voy a llamarlo con X, es alta, por ejemplo, y, ¿no? Y voy a utilizar otra variable Y, ¿no? Es decir, para velocidad, porque ya estoy hablando de otra variable lingüística, es decir, hay que utilizar otra variable, es decir, la velocidad es lento, por ejemplo, ¿no? Lento. Entonces, como podemos ver aquí, ¿no? Esta es una proposición difusa compuesta, ¿no? Como aquí, a ver, 2, 3. Entonces, lo que hay que recordar ya ahora, cómo interpretamos los aquí y los conectivos, ¿no? Entonces, estos conectivos. Por ejemplo, cuando hacemos las proposiciones compuestas, ya aparecen los conectivos, ¿no? Y o not, en forma básica, ¿no? Y las combinaciones ya pueden generar otro conectivo, ¿no? Entonces, lo que hay que recordar es esos conectivos. Aquí lo vamos a denominar como conectivos lingüísticos, ¿ah? ¿Ya? Entonces, estos conectivos lo vamos a denominar como conectivos lingüísticos. Entonces, ¿cuáles son los principales conectivos lingüísticos, ¿no? Ojo que estos conectivos lingüísticos, recuerden que me permiten juntar o conectar, ¿no? Proposiciones eh, eh, atómicas, ¿no? A ver, ¿cuáles son los conectivos? El principal, o el principal no, el primero podríamos decir el conectivo I, ¿no? El conectivo I. O también se denota con este de aquí, ¿no? I, ¿no? Entonces,
la interpretación de este conectivo y se hace a través de la intersección, ¿ya? A través de la intersección. Por ejemplo, a ver, podríamos hablar de aquí, de esta forma, ¿no? X es A, ¿no? X es A y voy a poder utilizar tal vez Y es B, ¿no? Recordar aquí, ¿estos qué son? Estos son variables lingüísticas, ¿no? El A y el B son los términos, las palabras, y cómo son representados a través de conjuntos difusos, ¿no? El A y B son conjuntos difusos. Entonces, ¿cómo se interpreta entonces este I, el conectivo, el conectivo lingüístico I? A través de intersección, ¿no? Porque al final esto se puede representar como es conjunto difuso, ¿no? Entonces, representamos de esto de acá. Entonces, ¿cómo calculamos función de pertenencia? Entonces va a ser la función de pertenencia A intersectada con B, D en X, Y. En general se trabaja con lo que es la T-norma. T-norma de mu de A, es decir, función de pertenencia en X con función de pertenencia en Y. ¿Ya? Ojo que este es T-norma. Hay diferentes T-normas, es decir, ¿no? El principal es el norma. Este es, ojo que aquí es T-norma, aquí. Este es T-norma. Y la T-norma, ¿no? Aquí un poco observación, una T-norma es que va de 0,1 al cuadrado a 0,1, ¿no? ¿Sí? Cualquier operador que cumpla con esta característica, obviamente tiene ciertas propiedades, ¿no? Para que sea norma, entonces podríamos aplicar para definir o calcular función de pertenencia de conectivo y. Pero el T norma, el más utilizado es el mínimo, ¿ya? Que hemos estado mencionando ya en las clases anteriores. Entonces, aquí el A intersección B en X, Y, nosotros, por ejemplo, principalmente vamos a trabajar con lo que es mínimo, ¿ya? El mínimo, entonces, mu de A en X, mu de B en Y, ¿ya? ¿Cuál es la principal diferencia que hay que tener presente con la intersección realmente de conjuntos? En la intersección de conjuntos aquí, ambas estaban en la misma variable, ¿ah? ¿Ya? En la misma variable, eran x, ¿no? En cambio aquí en la conectivo lingüístico I, ¿no? Que aquí está en I, ¿qué es lo que pasa? Ah, ambos pertenecen o tienen diferentes variables, ¿ya? Diferentes variables. Está claro ahí, ¿no? Obviamente los cálculos, ejemplos ya no los pongo porque ya sabemos, ¿no? Si tenemos la función de pertenencia de aquí, ya sabemos cómo calcular el mínimo, ¿no? Hemos ya visto en la clase anterior, ¿no? Entonces estamos recordando para hacer nuestros cálculos o hacer nuestra aplicación, ¿no? Entonces el siguiente, el A, ¿no? El A, ahora el B, por ejemplo, el otro conectivo es el O, ¿no? El O también denotado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de X es A o Y es B.
Nuevamente recuerden que X y Y aquí son variables lingüísticas. El A y el B son los valores que toman esas variables, es decir, están representados por conjuntos difusos, ¿no? Entonces su función de pertenencia, su interpretación va a ser a través de la unión de esos dos conjuntos en X y Y. Y eso está en forma genérica, va a estar dado por el S norma, ¿ya? El S norma aplicado al mu de X con el mu de B en Y, ¿ya? Es decir, este es S norma, obviamente igual que el T norma, ¿no? Tiene su definición de, eh, aquí el S norma se define del producto cartesiano del C de 0 a 1 por 0 a 1 a 0 a 1. ¿Ya? También conocido como T conorma, ¿ya? Este también conocido como T conorma, ¿ya? T conorma. Y el más que más utilizado, que nosotros vamos a utilizar también es cuando este ejemplo de S norma es el máximo, ¿no? Por eso aquí el conectivo O vamos a representar, vamos a trabajar con el máximo, ¿no? Acá sería máximo. Máximo de mu de A en X y mu de B en Y. Ya está, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a utilizar principalmente. A ver, y la C, ¿no? Y la C es la negación, ¿no? El operador no, ¿no? Que podríamos utilizar esta simbología o lo que otras simbologías, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos representar? Por ejemplo, X, así tal vez es no A, de esta forma, ¿no? Está dado por el operador complemento, ¿no? Está dado por el operador complemento. Aquí en este caso hay una sola variable, ¿no? Entonces aquí el operador es acá, complemento, C, de mu de A en X. Entonces este operador, esto sí va de 0, 1 a 0, 1, ¿no? ¿Sí? El más o el que utilizamos, ¿no? Dependiendo de la aplicación, ya aquí el que hemos estado viendo, el más básico es el complemento, ¿no? 1 menos, ¿no? Mu de X. Ahí está, ese complemento hemos estado ya usando, pero obviamente cualquiera, hay varios, ¿no? Definiciones del operador, ¿no? Se llama C norma, este se llama C norma, ¿ya? Se llama C norma. Todo cualquiera que cumpla la condición de C norma, ¿no? Es, sirve para trabajar ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, esos son. A ver, el otro que también vamos a usar, ¿ya? El otro que vamos a usar, el operador, es función implicación, ¿no? Aquí ya con combinaciones podríamos trabajar, pero vamos a trabajar como aparte porque tiene otras interpretaciones, no lo voy a incorporar como un conectivo lingüístico, aunque con combinación clásica, la forma directa es combinar el conectivo y o y negación, ¿no? Conseguir la implicación, ¿no?
Pero en este caso tiene otras interpretaciones, así es que vamos a trabajarlo como aparte, como 4, ¿ya? Como 4. Entonces lo que vamos a usar es como 4, podría llamarse como función, vamos a llamar así, función, ¿no? De implicación. ¿Ya? La función de implicación. Entonces, la función de implicación, ¿no? Esto de acá, ¿cómo se trabaja? A ver, sí es una proposición, ¿no? Es una proposición, así, de esta forma ya, ¿no? Si X es A, ¿no? Entonces, entonces, eh, igual aquí tiene que estar ya en otra variable, y es B, ¿no? ¿Ya? Entonces, y esto lo podemos simbolizar aquí principalmente de esta forma, que A implica así, así, podremos reducir de esta forma, ¿no? A implica B. A ver, ¿cuál es la interpretación que vamos a tener? La interpretación que vamos a tener, o cómo vamos a calcular su función de pertenencia de A implica B, ¿no? En X y E, va a ser en forma genérica con el operador, vamos a llamarle phi, ¿ya? Phi de mu de A, ¿ya? Mu de A con mu de B. Ya está, este es el operador. Obviamente, igual aquí, igual este operador es un operador que va de 0 a 1 al cuadrado a 0 a 1. Hay varias, cada autor ha definido su propio operador, ¿no? ¿Ya? Pero el más conocido, ¿ya? El más conocido, aquí el más conocido es el de Mandani, ¿ya? Mandani, ¿ya? Lo considera como el mínimo, ¿ya? Entonces este de acá, el de Mandani, es lo que lo considera como mínimo. Entonces, mu de A implica B en X y E, el mínimo. ¿De quién? De mu de A de X y mu de B de Y. ¿Ya? Es de Mandani, el otro es de Larsen. ¿Ya? Entonces, según Larsen, vamos a interpretar de esta forma. El A implica B en X y E va a ser el producto, ¿ya? Del mu de A de X por mu de B en Y. ¿Ya? Va a ser de esa forma. Entonces, hay que tener presente, pero aquí una observación acá, ¿ya? Entonces, una observación aquí, lo que hay que hacer es lo siguiente. Estos son casos particulares, ¿ah? Pero una observación hay que hacer lo siguiente. Aquí con la lógica clásica, a ver un poco para recordar con la lógica clásica, P entonces Q, ¿ya? Hay varias equivalencias, ¿no? Hay varias equivalencias. Eh, hay varias equivalencias. Una es que, por ejemplo, este es equivalente no Q o
no P o Q, ¿no? Aquí. No P o Q. ¿Ya? No P o Q. Entonces, ¿qué implica eso? A ver, ¿qué implica esto de aquí? Eh, Implica si vamos a interpretar utilizando esto de aquí, la implicancia, ¿ya? La implicancia, tendríamos, ¿cuál sería? A ver, entonces si un poco reemplazamos en vez de A, perdón, en vez de P, conjunto difuso A, en vez de Q, conjunto difuso B, ¿no? Interpretar esto desde este punto de vista, ¿cuál sería? Sería mu, ¿no? Mu de, acá sería aquí, ¿no? No, no A, aquí complementa, así lo voy a escribir, no A unido con B, ¿no? En X y Y. En otras palabras, ¿no? La implicancia aquí, ¿no? El mu de la implicancia AB. ¿Cómo se calcula aquí? Como el O es el máximo ¿de qué? De no P, es decir, acá 1 menos mu de A, sería este de acá, en X. Con el Q, que sería mu de B, en Y. ¿No? Esto sería, a ver, ¿qué significa esta interpretación? A ver, ¿qué significa esta interpretación? A ver, vamos a graficarla, a ver. Ah, más o menos aquí, a ver. Entonces, esto significaría, a ver, este de acá, que no P o Q sería negación de A o B, ¿no? ¿Qué significaría aquí? Supongamos que por aquí, a ver, por aquí está el A, ¿ya? Por aquí está el A, por aquí está el A y por aquí está el B. Conjunto difuso B, ¿no? Acá. ¿Qué significa dar esta interpretación? Significa negación de A unido con B. Negación de A, ¿dónde están? Por aquí, ¿no? Negación de A están por aquí, ¿no? Unido con B. El B está por aquí, ¿no? Pero como está aquí, lo único que falta es esto de aquí. Ya está, unido. Significa que la interpretación de esto de aquí, si nosotros interpretamos la implicancia con esto, con las clásicas, que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Si nosotros esta interpretación del general lo hacemos con las clásicas, ¿ya? Con las clásicas, ¿ya? Va a significar esto de acá. Y justamente por eso se llama este de acá, significa que esta implicancia global, que esta función de implicancia es global, ¿ya? Que la función de implicancia es global. En otras palabras, que todo obtiene todos los casos, ¿ya? Todos los casos posibles. Entonces acá lo que uno obtiene es todos los casos posibles. Pero en aplicaciones, ¿ya? En aplicaciones, aquí vamos a encontrar uno, pero en aplicaciones, único, lo que uno quiere es, para que sea verdad, que ambos cumplan, ambos cumplan, es decir, para que esto P implique Q sea verdad, ¿no? Exigimos que ambos cumplan. ¿Eso qué significa? Que ambos cumplan, es decir, que
que la función sea local, el análisis sea local. En otras palabras, esto va a ser equivalente a P y Q. ¿Ya? P y Q. Entonces, y justamente, ¿no? El que cumple esta característica es del Mandani, ¿no? ¿Por qué? Porque el I se interpreta como mínimo. En otras palabras, la interpretación que dio Mandani es local, ¿no? El análisis es local. A ver, grafiquemos. ¿Qué significa esto de acá? Si llevamos en términos de A y B, es decir, si vamos a estar hablando en términos de A y B, conjunto difuso A y B, este va a ser equivalente A y B, ¿no? Interpretación local. A ver, en forma gráfica, ¿por qué se dice que es local? Entonces vamos a tener aquí el A, por aquí la B, ¿no? Entonces, A y B, intersección, ¿dónde está? Aquí nada más. En otras palabras, va a requerir que ambos sucedan para que sea verdadero, ¿no? Ambos sean verdaderos para que el resultado de implicancia sea verdadero, ¿ya? Es decir, en otras palabras, es local. O también, otra en términos de aplicación, causa-efecto, ¿no? Causa-efecto. Es decir, en la aplicación lo que uno busca es justamente esto. Obviamente, caiga causa para que caiga un efecto, ¿no? Caiga un efecto. En cambio, en la anterior interpretación, no hay, aunque no haya causa, había efecto, ¿no? Entonces, en cambio aquí en aplicaciones en la vida real, se usa principalmente en ingeniería, que haya causa y efecto, ¿ya? Entonces, justamente por eso, lo que dedujo Mandane aquí, ¿no? Entonces, por eso aquí la interpretación de este causa-efecto, justamente esto de aquí, ¿no? Cuando tenemos la interpretación con la intersección X, Y, que es aquí como es Y, mínimo, ¿no? Entonces, mu de A en X, mu de B en Y, ¿sí? Y este es lo que es eh, lo que dedujo Mandal, ¿no? Aquí, lo que dedujo Mandal. Es decir, cuando el phi lo consideramos como mínimo, ¿ya? Entonces, siguiente, lo que hay que recordar, ¿ya? Aquí estamos recordando cómo interpretamos la función de implicación, ¿no? La función de implicación, y eso eso me indica el siguiente concepto, como se llama, lo que es la regla difusa, ¿ya? Regla difusa. Justo si hicimos el previo de acá, función de implicación, porque realmente esa es una regla difusa, ¿no? Es decir, ¿cómo es una regla en sí? Un sí, ¿no? Acá un sí, acá voy a poner aquí en corchetes, acá una proposición difusa, ¿no? Entonces aquí, entonces, ¿no? Entonces otra proposición difusa, ¿no? De esta forma tiene una regla difusa. ¿Para qué sirve una regla? Es justamente para, ¿no? O para sistematizar el conocimiento del experto, ¿no?
Por ejemplo, el experto nos va a decir, cuando llueve, cuando está nublado, ¿no? Es decir, pues estamos queriendo, a ver, con el sistema que hemos estado un poco dando ejemplo, a ver, de la temperatura ¿cómo podría ser una regla? A ver, nuestro sistema que hemos estado mencionando, del control de velocidad de la temperatura, ¿verdad? O de la velocidad del ventilador. Única variable, ¿no? Es temperatura nada más, pues, ¿no? Si la temperatura es baja, entonces, ¿cuánto velocidad? Entonces ya podríamos combinar con otra variable, pues, ¿no? Aquí, para que haya ya regla, ¿no? O directo también podría ser, ¿no? Si la temperatura es alta, ¿cuánto de velocidad, ¿no? ¿Cuánto de velocidad debe tener el ventilador? Si la temperatura es baja, ¿cuánto de velocidad, no? Directo, así. Pero cuando ya podríamos considerar, por ejemplo, para controlar la velocidad del, del ventilador, podríamos considerar otra variable aquí. Por ejemplo, la humedad del ambiente, ¿no? Por ejemplo, podríamos considerar la humedad del ambiente, entonces ya tendríamos dos variables lingüísticas. Entonces, nuestra regla, ¿cómo podría ser? Entonces, podría ser, por ejemplo, si, ¿no? Si la temperatura es alta, ¿no? La temperatura es alta y, ¿no? Y la humedad, podríamos llamarlo con H, la humedad es tal vez alta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál debe ser la velocidad del ventilador? Entonces, ¿quién nos va a dar esta regla? El que conoce, pues, ¿no? El que sabe. Entonces, este es el conocimiento. Este es el conocimiento del experto, que hay que expresarlo. Como ustedes verán, este de acá es una implicancia, ¿no? Una implicancia. Entonces, esto sería, a ver aquí, una regla una regla difusa, ¿no? Entonces, una regla difusa es lo que me va a servir para describir, ¿no? Para describir el conocimiento, ¿no? Del, del experto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar entonces una regla difusa? Entonces, podríamos decir aquí, ¿no? A ver, ojo que si X es A, ¿no? Entonces, Y es B. ¿No? Uno sencillo podría ser una regla de este tipo, ¿no? Una regla de este tipo. Entonces, ¿esto a qué se parece? Este se parece a la implicancia, ¿no? Se parece a la implicancia. Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar? Entonces, para la interpretación de la regla, ¿no? Interpretación de la regla, podemos utilizar cualquier función implicancia, ¿no? Obviamente la función implicancia cumple ciertas propiedades que cuando queremos definir uno nuevo hay que hacer cumplir esas propiedades, ¿no? Pero principalmente lo que vamos a utilizar es del Mandani, ¿no? ¿Por qué del Mandani? Porque en aplicaciones reales, lo que uno va a querer es la interpretación local, es decir, causa-efecto, ¿ya? Es lo que dedujo Mandani, ¿no? Entonces, para la interpretación de la regla difusa vamos a utilizar principalmente del Mandani, ¿ya? Ah, A implica B, va a ser igual al mínimo, ¿no? De, del mu de A con el mu de B en Y, ¿no? Ahí está, eso es. A ver, veamos un ejemplo, a ver, que nos habíamos quedado en la clase pasada acá. A ver,
Dice, evalúen la membresía de la siguiente regla difusa. A ver, aquí regla difusa, ¿no? Si estudio mucho, entonces soy un excelente estudiante, ¿no? Dice, ¿no? Esta regla difusa, ¿cuál le va a ser la interpretación? Acabamos de decir, ¿ah? ¿Con qué interpretación vamos a hacer? Una es esto de acá, ¿no? Una es este de acá, y el otra sería utilizando la implicancia, ¿no? Y para la implicancia podríamos utilizar aquí la observación que hemos puesto, ¿no? Cualquier equivalencia. Podríamos utilizar esto, ¿no? Otras equivalencias, ¿no? A ver, entonces veamos a ver. A ver, recordar, sí, ¿ah? Recordar cuál es otro equivalente a este de acá. ¿Cuál es equivalente en lógica clásica de esto? Otro equivalente. Entonces, por ejemplo, este de acá es equivalente, ¿no? La negación puedo factorizar. Acá puedo poner el P, el I y no Q. Por ejemplo, este es otro equivalente de la clásica, ¿no? Y en base a eso yo podría trabajar ya su función de pertenencia en caso difuso, de esta forma, ¿no? Obviamente va a ser negación, principal es negación, ¿no? Acá hay intersección que sería mínimo con lo que conocemos, ¿no? Y acá la negación, ¿ya? Entonces, veamos a ver, veamos a ver. Obviamente para aquí, y se estudió mucho, identificamos cuál sería el conjunto, cuál sería las variables. Acá sería estudió mucho, que sería el valor ¿no? Que tomó la variable lingüística, ah, ¿no? Que va a estar representada por el conjunto difuso A. O el otro sería el excelente estudiante, ¿no? Que vamos a representar por conjunto difuso B, ¿ya? Ah, estudio mucho va a estar representado por el conjunto difuso A. Y obviamente el conjunto difuso abajo tiene función de pertenencia, nos dan estos datos. Acá está el universo discurso. Igual el excelente estudiante es otro conjunto difuso, vamos a representar por B. Y va a estar dado por esto función de pertenencia sigmoidea, ¿no? Y aquí tenemos su universo discurso. A ver, en otras palabras, con esos datos están dando, a ver, ¿cuál es eh, ¿cuál interpretación o regla, cuál es la función de membresía de esta regla, ¿no? De esta implicancia, ¿ya? Obviamente, como ahí es continuo, entonces tenemos que programar. Entonces, nos vamos a Octave, ¿ya? Al Octave vamos aquí. A ver, ¿qué pasó? Creo que lo cerré. Aquí tenemos, ¿no? Este programa ya le hemos explicado en sí, le hemos desarrollado en MATLAB, ¿verdad? Ahora lo vamos a ejecutar ya con el Octave. Entonces, en clase anterior, en el video anterior, está explicado el detalle de la programación, ¿no? Pero igual aquí explicamos nuevamente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre MATLAB y Octave? Lo único que hay que hacer es leer en sí el paquete Toolbox de lógica difusa para poder trabajar. En cambio, en MATLAB no es necesario esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero lo que hay que hacer es hacer partición nuestro universo discurso para el conjunto A, ¿no? Nos dicen que el universo discurso del conjunto A es de 0 a 8 y la función de pertenencia es de tipo sigmoidea, ¿no? Entonces, decimos eso, con esa partición, ¿no? Ah, damos esa partición para graficar, obviamente, ¿no? Entonces definimos nuestra función o conjunto difuso A, su función de pertenencia, utilizando el toolbox. ¿Cómo se hace? SIG MF, ¿no? Aquí hay que pasar el universo discurso y acá los parámetros. En los parámetros nos dan, ¿no? Acá nos dan, ¿no? 0.53. A ver, aquí vamos a poner 0. Aquí. Creo que este no es de este ejercicio. A ver, aquí nos dan 0.0.
0.5, ¿no? Aquí 0.5 y 3, ¿no? El otro, el universo discurso es 0 a 10, 0 a 10, ¿no? Su partición, aquí y va a estar dado 0.58, 0.5, 0.58. Ahí están los datos, 0.58, 0 a 10, ya está. Ahí tenemos, ¿ya? Lo que hay que hacer acá es interpretación, a ver, ¿ya? El calcular el mínimo, ¿no? Que decíamos acá, el mínimo de la implicancia, ¿cómo se interpreta uno? Que hemos dicho del mandante, que es el mínimo, ¿no? El mínimo de mu de A con mu de B. Entonces es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Hacemos un bucle, doble bucle acá, calculamos el mínimo de A y el de B, ¿no? Que están almacenados aquí. Ya está. Luego lo graficamos, ¿no? Telegraficamos. Y eso es la interpretación del producto cartesiano, ¿no? Que lo graficamos acá y le damos ese nombre aquí, ¿no? Ya, producto cartesiano. Esa es la interpretación que hemos dicho aquí, ¿no? El I, aquí el I es a través de realmente este de acá, es el I se redefinía con el producto cartesiano, ¿no? Que habíamos dado aquí también, ¿no? Dos interpretaciones del producto cartesiano. Acá está, el mínimo, ¿no? La otra interpretación que hemos dicho es aplicar, aquí la observación, aplicar esto de acá, de la lógica clásica, ¿no? Que yo voy a utilizar esta de acá, ¿no? No P o Q, es decir, este de acá, ¿sí? Es decir, el máximo, ¿no? El máximo de la negación de A con el B, ¿no? Ya está. Y esa es la interpretación de implicancia. Le voy a dar así de implicancia, ¿ya? Ya está, graficamos, ¿ah? Eso ya ahí. Entonces ejecutamos, lo ejecutamos acá. Como hay bastante información, un poco tal vez demore, en este caso no está demorando mucho. Y nos da ese resultado, ¿no? Vamos a dar, tal vez graficarlo con, aquí tal vez un poco creo que no se ve, ¿ya? Vamos a graficarlo con surf, ¿ya? Surf, aquí también con surf. Porque un poco no se ve, ¿no? No se ve el gráfico. Acá. Te ejecutamos. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos... la gráfica, ¿no? Según la interpretación de la punto cartesiano, ¿no? Como podrán ver, lo de azul es el cuando es falso, ¿no? Cuando es falso. Y acá lo que está de amarillo es el cuando es verdadero. Es decir, necesitamos ese caso, ¿no? En cambio, en el otro es global, ¿no? No hay esa, no está bien clasificado. Es decir, acá necesitamos que ambos cumplan, es decir, el antecedente exista para que tener la implicancia, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿ya?